fíjense ustedes que notable en esta idea del aprender a aprender, nosotros empezamos a darnos cuenta que algunas operaciones cognitivas que todos creíamos ya superadas y que habíamos denostado durante muchos años empiezan a ser revalorizadas. Y tomo el ejemplo de la memoria y la memorización. Yo hace poco, hace ya un tiempo, salió un libro, quizá alguno de ustedes lo ha leído, de George Steiner. No estamos hablando de ningún intelectual así no lúcido, Steiner. Steiner, en ese diálogo que se llama El elogio de la transmisión, no sé si lo han visto, es un diálogo de él con una profesora de literatura de la banlieue, de los barrios periféricos urbanos de París. En el momento del diálogo ella dice, pero ¿cómo le puedo yo enseñar filosofía y literatura a estos muchachos que están en la droga, padres desempleados, ¿no? Una cosa anómica muy fuerte, no les interesa nada? Y Steiner reivindica la idea de estudiar de memoria. Y le dice, mira, hay cosas que no se pueden aprender de otra manera más que de memoria. Cita el caso de los campos de concentración, donde el único que podía leerle los libros a los demás era el rabino, que lo sabía de memoria. Si lo que usted aprende de memoria no se lo saca nadie, ningún autoritarismo, ninguna represión le puede sacar eso. Y claro, la profesora escandalizada le dice, bueno, por eso contradice todo lo que dice la pedagogía. Y Steiner le dice, no se preocupe. Pero recuerda esa frase de Goethe, que el que sabe sabe y el que no sabe enseña. Dice, y además yo le agrego, le dice, el que nunca dio clase escribe libros de pedagogía. Claro, pero eso está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Nosotros somos los que nunca dimos clase y escribimos libros de pedagogía. O escribimos libros de pedagogía fuera de las condiciones reales de las clases, del aula, de las escuelas concretas y de los sistemas sociales en los cuales esas escuelas funcionan. Pero ¿a qué alude él con esto de la memoria? Él no lo dice porque tampoco es un pedagogo, no tenía por qué decirlo, pero si uno reflexiona un poco sobre esto, ¿qué es aprender a aprender? Es reflexionar sobre las operaciones cognitivas que uno hace cuando está aprendiendo. Entonces, en ese contexto, la operación memorización, si uno sabe para qué tiene que memorizar, tiene un sentido completamente distinto que si no lo sabe o si se le exige la memorización como un fin último del proceso de aprendizaje. Claro, si yo le pido al otro que repita lo que yo le dije de memoria y nada más, claro que no tiene ningún valor pedagógico. Pero si yo sé para qué tengo que memorizar algo, porque eso forma parte del proceso de construcción de mi creatividad. Para ser creativo, en algún momento hay que ser repetitivo. Y eso lo saben muy bien todos los que estudian música, los que practican algún deporte, los que hacen, incluso muchos científicos, que saben que tienen que automatizar determinadas operaciones para poder ser creativos en el momento en el que hace falta ser creativo. Pero claro, yo tengo que saber para qué repito, ¿no? El tenista, no Nadal, el otro Nadal, ¿no? Nadal. ¿Cuántas horas por día se pasa Nadal repitiendo un mismo movimiento para que después en el partido no tenga que estar pensando a ver qué hace? Le sale, ¿no? Y el músico que repite para poder ser creativo en el momento en el que realmente hace falta ser creativo. Entonces creo que en este aspecto entonces, quiero alargarme mucho, me parece que en estas reflexiones sobre las nuevas tecnologías, el aprender a aprender, nos pueden ayudar a esto, pero esto no es, insisto, no lo hace solo la tecnología. Esto tenemos que ser nosotros los que pongamos todos estos elementos en las tecnologías, estos aspectos de reflexión sobre qué operación estoy haciendo cuando aprendo, a qué me ayuda la tecnología. De la misma manera que, por ejemplo, en relación a la solidaridad, a la conexión con los demás, hay una tendencia, muchos estudios estadísticos lo muestran, a que las redes que promueven las nuevas tecnologías espontáneamente tienen que ser redes que nuclean a los que piensan igual, no a los que piensan distinto. Las redes tienden a armarse espontáneamente con aquellos que están en lo mismo. Entonces, obviamente que
crea mucha más conexión y más contacto, mucho más fluido con los iguales. Al mismo tiempo generan más distancia, más desigualdad, más exclusión con los diferentes. Castells, en sus libros sobre la sociedad de la información, plantea esto claramente, esta paradoja de que esta sociedad de la información tiende a aumentar simultáneamente la conexión, el contacto y la exclusión. Entonces, para que no pase esto no lo hace la tecnología, esto lo tenemos que hacer nosotros, promover el contacto con el diferente, la vinculación con el que piensa distinto. Entonces, en ese sentido creo que, insisto, las tecnologías y estas operaciones cognitivas de aprender a aprender, de aprender a vivir juntos, etcétera, tienen que ser objeto de reflexión y de análisis, y también tienen que ser introducidas en nuestras políticas porque espontáneamente, no hay determinismos tecnológicos que las promuevan. Comentario final sobre el tema de los docentes. Efectivamente, nosotros convencidos de que el docente es clave, pero y también acá tenemos que salir de la idea de docentes como cuerpo homogéneo. En el caso argentino, nosotros hemos hecho encuestas, nos muestran que hay por lo menos 3 grandes grupos, aquellos ya muy activos, comprometidos en el uso de las nuevas tecnologías, innovadores, que lo están haciendo y siguen trabajando. Un segundo grupo, digamos así, de gente indiferente. Sí, las usan, no pueden usarlas, pero no las han incorporado a su práctica pedagógica, de pronto las usan a título personal, en sus casas, no se oponen. Y hay un tercer grupo, en nuestro caso casi un 25% de nuestros maestros y profesores todavía consideran a las nuevas tecnologías como un enemigo, como una amenaza. Las perciben como algo amenazante. Entonces, las cosas que podemos hacer con cada uno de ellos son distintas. El riesgo de tener políticas únicas es que sigamos trabajando con los que ya están convencidos. Pero con el que no está convencido no siente esto como una amenaza, hay cosas que hay que hacer de aprendizaje, etcétera. Pero con el que todavía tiene ese estereotipo, ese prejuicio, hay que trabajar, y ahí la gran pregunta es cómo se cambia un prejuicio. ¿Cómo se rompe un estereotipo? Que no es nada fácil esto. No es solo por la vía cognitiva que lo podemos hacer. Tenemos que trabajar ahí con algún otro elemento que insisto, nos lleve a ver cómo cambio yo una representación mental que tengo de que eso que me están queriendo poner es una amenaza. Porque ahí hay factores emocionales en juego, ese estereotipo se construyó en base a alguna experiencia que tenemos que ver cómo es. Por eso es que creo que ahí tenemos que trabajar mucho en investigaciones, en experimentaciones de cómo se cambia esto, que es cierto, y termino con esto, que efectivamente estos trabajos no pueden seguir siendo pilotos. La gran dificultad de los pilotos es que una vez que uno los instala, el resto se queda tranquilo porque dice, no, ya hay alguien que está innovando y entonces yo puedo seguir haciendo lo que hacía siempre, porque el sistema está innovando en algún lugar y no cambiamos nada. Pero también a la inversa es cierto, cada vez que quisimos universalizar el proyecto piloto, fracasamos. Porque lo que explica el éxito del piloto justamente es que es chico y que tenía que ver con cierto contexto, que al llevarlo a escala esas otras condiciones no están y entonces el proyecto fracasa. Eso nos lleva un poco a la reflexión de que en realidad lo que nosotros tenemos que universalizar es la capacidad de innovar, no la innovación. No podemos universalizar una innovación que tuvo éxito por ciertas características contextuales. Lo que sí tenemos que universalizar es esa capacidad para promover un proyecto innovador. Está la gran dificultad. Claro, dicho esto, ahora empieza cómo se hace esto de universalizar la capacidad de innovar, pero ya no me pregunten tanto porque todavía no sé, pero creo que tendríamos que ir por ahí, ¿no? Porque la vía de universalizar proyectos pilotos también la ensayamos y no nos fue bien. Por lo tanto, me parece que acá estamos en un momento en el cual las decisiones en materia de políticas públicas en este terreno son decisiones de alto riesgo. Es muy difícil para un político, un tomador de decisiones, tomar decisiones en este campo
que son todas decisiones que implican enormes inversiones de recursos, transformaciones fundamentales y donde no hay ninguna seguridad de que eso que estamos haciendo sea lo correcto. Si a mí me dicen, vamos a construir escuela, digo, sí, claro, ningún problema, no hay cero riesgo. Sabemos que tener un buen edificio es muy bueno. Ahora, que vayamos a ponerle una laptop a cada chico, como nos proponía Negroponte, bueno, es una decisión de un riesgo altísimo y sin ninguna seguridad de que eso vaya a andar bien. Entonces, pues la sociedad no perdona esos errores. Por eso es que la experimentación, el trabajo, digamos, de reflexión, de debate público sobre estas cosas es tan importante. Porque crean un contexto en el cual la decisión política es, no digo más fácil, pero está socialmente más legitimada. Ya no es aisladamente un político que toma la decisión, sino que es una decisión tomada socialmente. Por eso es que me parece que debemos profundizar estos debates, y llevarlos a la sociedad, llevarlos a hacer de estos debates que no sean exclusivamente debates de educadores. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por la divulgación de estas discusiones, por la socialización de todos estos debates que nos permitan, insisto, que las decisiones que se toman sean no solo producto de que un político quiera hacer eso, sino de la demanda, que haya demanda social por tomar estas decisiones que las harán políticamente más legítimas. Bueno, gracias. Muchas gracias por este regalo que nos ha hecho con estas reflexiones surgidas de la duda de un gran intelectual que además es ministro. Así que muchas gracias, y ahora quizá algunas de las dudas podemos ir viendo también algunas respuestas surgidas de la realidad, porque en este caso pues creo que vamos a conocer de primera mano pues una de las experiencias de éxito que creo que nos va a ilustrar sobre estas dudas que nos han planteado. Así que, Carmen, cuando quieras. Sí, vamos a intentar contar esta experiencia. La verdad es que espero mantener su atención, porque para un español hablar detrás de un argentino es realmente difícil y traumatizante. Dos argentinos, perdón. Y además el último ya es ministro y es Juan Carlos Tedesco, pues la verdad es que es más complicado, pero sí que podemos de alguna manera mostrar la realidad de muchas de las interrogantes que se hacía Juan Carlos, porque lo nuestro, como decías tú, ya no es un proyecto piloto, lo nuestro es un proyecto de gobierno implantado en toda la comunidad autónoma y que creemos que está dando excelentes resultados, y como todo, con sus luces y con sus sombras. El mal docente es un mal docente con o sin ordenador, y el buen docente pues se enamora solamente con la palabra. La familia que está detrás de un chaval hace que ese chaval triunfe, y la que la deja en manos del azar pues hace que ese chaval fracase. Pero sí es cierto que los instrumentos puestos en manos de los educadores, y que sobre todo el grado de motivación y de cambio metodológico que nosotros hemos observado en el programa Pizarra Digital ha sido un estímulo para seguir. Fueron dos los objetivos fundamentales de este proyecto. El primero, un objetivo lógicamente político, la compensación de las desigualdades sociales y económicas. La escuela ha sido siempre un factor de socialización importante, el acceso a la cultura para la mayoría de nosotros, pero aún así sigue propiciando, como bien decía, se ven las evaluaciones que se realizan, se sigue propiciando ese factor económico y social como el más importante para el éxito académico. Y por otra parte, la penetración necesaria ya en el siglo XXI de las nuevas tecnologías en todos los hogares, en todas las familias, y en Aragón fundamentalmente en los núcleos más pequeños. Y también un segundo objetivo, como no podía ser de otra manera, educativo, el mejorar la calidad de la educación, el modificar las metodologías didácticas. El profesor ya no es ese gurú que lo sabe todo, porque ahora quien lo sabe todo, para bien y para mal,
es Internet, y el profesor simplemente debe estar acompañando a sus alumnos en ese proceso de descubrir el conocimiento. Y como un mandato de la nueva Ley Orgánica de Educación, el que nuestros alumnos adquieran la competencia digital necesaria para desenvolverse en la sociedad. Les voy a hacer una brevísima introducción sobre lo que es Aragón, porque este proyecto ha ido cambiando según ha ido creciendo y sobre todo ha ido conformándose al territorio. No son, como sabemos, todos los educadores experiencias que se puedan trasplantar de unos territorios a otros. Tienen que adecuarse a sus condiciones. Ariño y Arén son ya para nosotros casi pueblos míticos, donde nació el proyecto y que pues nos ha dado un poco ese panorama, ese espacio en el panorama mundial educativo con las nuevas tecnologías, y pasaré después a decirles cuál es nuestra valoración en espera también de un estudio que estamos realizando con una universidad para comprobar con datos todo lo que son las percepciones del proyecto. Nuestra comunidad autónoma es la marcada en azul, es una comunidad muy grande, prácticamente el 10% del territorio nacional. Está situada en un sitio privilegiado porque está equidistante de los núcleos industriales importantes de España, del Cantábrico, de Bilbao, del Mediterráneo con Barcelona y Valencia, o de Madrid, y también es zona fronteriza con Francia, el paso a Europa. Es pues un punto logístico muy importante en España, pero nuestra comunidad, ese 10% del territorio español, tiene tan solo el 3% de la población nacional. Tenemos una densidad de población muy baja, frente a 88 habitantes por kilómetro cuadrado en España. En Aragón tan solo tenemos el 26,78 habitantes por kilómetro cuadrado, y baja a una densidad prácticamente desértica en lo que es la provincia de Teruel, 9,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso supone problemas, y supone sobre todo problemas en lo que son el coste de los servicios públicos, el coste de la sanidad y el coste de la educación, porque nuestra comunidad, además de estar despoblada, lo que tiene es un gran desequilibrio en cuanto a sus ciudades. El 51% de la población vive en Zaragoza capital, en la ciudad de la Expo. Somos unos 630.000 habitantes, y el resto de la población se reparte en el resto del territorio de la comunidad autónoma. Para que se hagan una idea, tan solo 8 municipios, incluidas las 3 capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, superan los 10.000 habitantes. Tan solo hay 5 municipios en toda la comunidad autónoma entre 5 y 10.000 habitantes, y 709 municipios engloban el 27% de la población. Eso en educación supone un coste económico altísimo, supone medidas organizativas y estructurales diferentes. Tenemos 32 colegios abiertos con niños con de 2 a 5 alumnos en la escuela, y hay que organizarse de otra manera, porque hay que socializar a esos críos y hay que hacer que la población se quede en sus localidades. Ese es un objetivo importante del Gobierno de Aragón: fijar población, vertebrar el territorio, y desde la educación nos planteamos cómo podíamos contribuir a ese objetivo global de comunidad autónoma. Lo que hicimos fue plantearnos qué función estaban cumpliendo las tecnologías de la educación en la escuela y qué es lo que podíamos sacar de ella. Nos parecía que teníamos que trabajar para que desde la escuela
penetraran las tecnologías de la información y de la comunicación en las familias y penetraran sobre todo en lo que es el ámbito rural, porque nos interesaba fijar ese tipo de población, dejar de alguna manera priorizar sus necesidades, porque cuando un padre en un ejercicio de responsabilidad que le honra quiere escolarizar a su hijo en un municipio más grande, en una escuela mayor, nuestra obligación es ofrecerle como gobierno todo lo que podamos ofrecer para que, si quiere, pueda vivir en su localidad de origen. Esta idea de trabajar con las tecnologías de la información y de la comunicación en educación empezó en 2002 con el programa Ramón y Cajal del Gobierno de Aragón, que básicamente, y solo se las voy a nombrar porque creo que pizarras digitales es lo más novedoso que podemos ofrecer, engloba una página web, Educa Aragón, para que los docentes y sus familias tengan información de lo que está ocurriendo en el mundo educativo, una plataforma, Lo Aragón, desde donde se pueden cursar tanto enseñanzas regladas como no regladas, secundaria obligatoria, bachilleratos, algunos ciclos formativos y algunos cursos para padres y madres. Tenemos también un proyecto, el proyecto GIR, un proyecto integrado en red, que lo que pretende es facilitar al usuario, a las familias, todos los trámites